La mañana apenas se asomaba, suave y gris, a través de los vitrales del salón principal en la residencia Valencia. Reunidos bajo el peso silencioso de la memoria compartida, el selecto grupo de dolientes parecía más un cuadro que una comunidad de compasión. Las risas, habituales en salones como este, quedaban relegadas al recuerdo. Isabel permanecía de pie junto a la ventana, el aire frío acariciando el encaje de su vestido negro. Nadie se había acercado a ella desde la breve ceremonia, ni un apretón de manos, ni el consuelo de una mirada honesta. Los murmullos vibraban bajo las conversaciones formales, hilos de desconfianza cosidos en el dobladillo de cada frase. Ella no pertenece, no es una Valencia de verdad. Palabras no pronunciadas, pero imposibles de ignorar. Se giró cuando oyó unos pasos decididos. Nathaniel Drake se detenía frente a ella, imponiendo una presencia que no necesitaba voces para llamar la atención. Su traje oscuro y su manera mesurada lo hacían parecer distante, pero sus ojos estaban llenos de una incertidumbre ensayada, como si el duelo fuera un idioma que no hablaba bien. Señorita Valencia, dijo, con un leve ademán de respeto. Permítame ofrecerle mis condolencias. Su padre fue un hombre honorable. La sinceridad en su voz casi quema. Isabel, acostumbrada a la cortesía vacía, solo asintió. Gracias, señor Drake. Es todo lo que me queda. Su memoria, silencio. A lo lejos, risas ahogadas y cristales entrechocando rompen el momento. Nathaniel duda un instante, como si quisiera decir algo más, pero se retira con una breve inclinación de la cabeza. Vivian Harrow eligió ese mismo momento para aparecer, vestida de luto impecable, el corazón tan distante como su sonrisa. Si el dolor pudiera moldearse en belleza, sería ella. Su saludo fue solo una mirada fugaz, helada, que deslizó sobre Isabel como la escarcha en una puerta olvidada. ¡Qué enternecedora debilidad!, murmuró Vivian en voz apenas audible, dirigiéndose a nadie en particular. Dicen que la compasión debilita el juicio. A lo lejos, la tía Maud se acercó. Su caminar era pausado, pero su mirada, obstinada. Se las arregló para posar una mano en el hombro de Isabel, transmitiendo así todo el consuelo que las palabras no logran. No pierdas la fe, Isa, susurró con voz apenas audible. Tu padre confiaba en que todo se aclararía. Con el tiempo, Isabel tragó saliva, sintiendo el pequeño relicario de plata frío contra su pecho. Lo sostuvo entre los dedos. Su forma de corazón, sencilla y pesada, era el único recordatorio tangible de otra vida, un amor incondicional que no tenía eco en este salón. En ese mismo momento, el campo de batalla social se ordenó otra vez. Copas alzadas, sonrisas tensas, y la pompa de la alta sociedad cubrieron la discordia como el polvo espeso y antiguo. Aquí, incluso la devoción debía pulirse delante del espejo. Pero el peso del relicario la mantenía firme. Era un ancla, una promesa silenciosa, y, sin saberlo del todo, una amenaza para quienes la rodeaban. Al caer la tarde, la residencia Valencia se transformó bajo nuevas luces, las conversaciones deslizaron ya matices diferentes. Vivian sorbía su copa cerca del piano, con Percival Lorne a su lado. Ambos encarnaban el arte de la indiferencia. Sus risas suaves eran demasiado precisas, los silencios, demasiado intencionados. ¿Crees que bastará un apellido para convertirla en una de nosotras?, preguntó Percival, fingiendo interés en la partitura que sostenía. Vivian alzó una ceja y sonrió para nadie, la sonrisa de quien sabe algo y decide callarlo. Los papeles mienten más fácilmente que las personas, Percy. Y los documentos pueden desaparecer. Será cuestión de que nadie se atreva a recordarla cuando la verdad salga a la luz. Percival entrecruzó las manos. ¿Y si alguien investiga? Hay tantos rumores. Dicen que hay testamentos falsos rondando. Incluso Elena sospecha algo. De pronto, Isabel se acercó, su paso silencioso como un suspiro. Sin girarse del todo, percibió su nombre susurrado entre dos damas a su espalda. Dicen que los papeles que legitiman a Isabel son apócrifos. No fue Vivian quien habló primero de ese detalle. Elena, tímida y nerviosa, se deslizó hasta su hermana, apartándola del corrillo de chismes. Isa. Escúchame un segundo, dijo, la voz temblorosa. Cuidado con lo que digan al respecto de papá. He oído cosas, sobre documentos, firmas y testigos. No te fíes de todos. Te lo ruego. Isabel intentó tranquilizarla. No temas, Lena. No tengo nada que ocultar. Elena se mordió el labio, insegura. A veces el peligro viene justo cuando creemos estar a salvo. La sombra de la duda se posó sobre Isabel. ¿Qué esperan encontrar? ¿De qué hablan realmente? Se giró para buscar a Maud, que la observaba desde el umbral. La tía se aproximó sin ceremonia y bajó la voz. Ese relicario. No lo descuides. No todo es lo que parece, Isa. Tu padre era un hombre de secretos. Puede que ese medallón albergue más que un simple recuerdo. Isabel bajó los ojos hacia el corazón de plata.
¿Qué podría guardar de mí este pequeño tesoro? Una punzada de temor le recorrió el pecho, pero sus dedos se aferraron con más fuerza al colgante. En una noche donde todo se diluía en susurros venenosos, el relicario era su única certeza. La mañana siguiente amaneció envuelta en neblina. Isabel apenas había dormido. Los ecos de la velada aún resbalaban por los corredores, como el perfume rancio de flores muertas. Cuando entró en la biblioteca, encontró a Nathaniel esperándola, de pie junto a la ventana, el rostro vuelto hacia la luz incierta. Se acercó con paso lento, su voz contenida y sin promesas vacías. Debo pedir disculpas por esta visita temprana, Isabel. Pero tras lo que oí anoche, algo no encaja. Los rumores, los papeles. Podría ser indagaciones discretas. No tienes por qué enfrentarlo sola. Isabel, con el relicario en la mano, se mantuvo erguida. Si algo había aprendido, era no confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en la bondad inesperada. Le agradezco su preocupación, señor Drake, pero no quiero motivos adicionales para que hablen mal de mí. Cualquier gesto suyo no haría sino empeorar mi posición. Se hizo un silencio largo. Nathaniel se apartó de la ventana. Aún así, permítame ayudarle. No me interesa lo que piense el resto. Solo quiero que esté a salvo. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta se abrió, dejando pasar una ráfaga de aire helado y la figura inconfundible de Vivien. Llevaba ese aire altivo de quien viene a reclamar su espacio. «¡Qué reunión tan íntima!», comentó, modulando la voz para que todos pudieran oír. Me preguntaba si las nuevas Valencias han aprendido ya a manejar los negocios. O si los llevan los caballeros, como solía hacerse. La afrenta era clara, pero Isabel no respondió. Nathaniel la miró, intentando infundirle coraje, pero ella mantuvo la vista baja. El peso del relicario parecía más intenso ahora, como si el corazón de plata guardara una tormenta dentro. Mientras Vivien se alejaba, arrastrando el rumor tras de sí, Isabel sentía cómo la desconfianza se enroscaba en su pecho. ¿Qué oculta este corazón? ¿Y si lo abro? ¿Me quedo sin nada, o lo gano todo? El silencio creciente, la ausencia de abrazo o palabra cálida no le dejaban otra opción. Debía descubrir por sí misma qué verdad ardía, muda, en el pequeño relicario que colgaba de su cuello. El eco de la voz de Elena resonó en la penumbra de la casa, donde cada esquina parecía sostener palabras nunca dichas. La tarde se escurría entre las cortinas pesadas, y el aire en el salón estaba tenso, como la cuerda de un violín al borde de quebrarse. Elena miró a Isabel de reojo, las manos crispadas sobre su falda. Durante semanas, todo rumor y toda mirada inquisitiva habían caído también sobre ella, la hermana menor, y esa carga comenzaba a filtrarse en su trato diario. ¿Por qué, Isabel? Su voz contenía más miedo que rabia. ¿Acaso no ves lo que están diciendo todos? Ni una invitación, apenas un cruce de saludo en la calle. Todo por esto, por tu empeño en hacerte valer por encima de cualquiera. Isabel aspiró hondo. La herida no era nueva. Cada desplante, cada carta sin respuesta desde su legitimación, era otra piedra en el pecho. Sin embargo, su mirada seguía limpia, alzándose apenas hacia Elena. No lo he pedido yo. Solo obedezco la voluntad de nuestro padre, respondió, con la voz baja, sin resentimiento. Pero el frío en los ojos de Elena no se atenuó. La voluntad de un hombre muerto siempre pesa más sobre los que quedamos vivos, susurró Elena, y volvió el rostro a la ventana, ocultando el temblor de su barbilla. Yo solo quería que. No terminó la frase. La penumbra las arropó en silencio. En la puerta, la figura de la tía Maud interrumpió la inminencia del llanto. Caminaba despacio, arrastrando los años y el cansancio por cada paso. Observó a ambas con el pesar de quien comprende demasiado. Basta, niñas. Ya hay bastante pena fuera de esta casa para que la prolonguemos dentro. Elena, cariño, tu hermana no es tu enemiga. Elena no respondió, pero se alejó hacia el vestíbulo, apretando los labios para no llorar. Maud se acercó a Isabel, posando una mano delicada sobre su hombro. La ciudad es cruel, mi niña. Pero yo conozco verdades que el tiempo no ha borrado. Y sé que el día de mañana, todo esto será solo un episodio. Isabel trató de dibujar una sonrisa, pero apenas pudo. ¿Y si mañana no llega, tía? ¿Y si las puertas nunca vuelven a abrirse para nosotras? La tía Maud estrechó la mano de Isabel, como buscando traspasarle algo de su coraje. La llave de nuestro destino no siempre la sostiene la multitud. A veces, está más cerca de lo que imaginas. A la misma hora, en la oficina forrada de caoba del Club de Caballeros de la Quinta Avenida, Nathaniel Drake hojeaba unos papeles, pero su atención era inestable. Había llegado un sobre sin remitente, de papel áspero y sellado con prisa. Lo abrió con recelo, extrayendo una hoja doblada. La caligrafía era desconocida. Si aprecias tu posición, mantente lejos de Isabel Valencia. La caída de ella podría arrastrar la tuya.
Hay pruebas, pronto serán públicas. Por un largo instante, el ruido de las voces tras los vitrales desapareció. Nathaniel sostuvo la nota con suma delicadeza, como si la tinta pudiera contaminarle la piel. Dejó que la advertencia flotara entre sus pensamientos, donde el miedo comenzaba a confundirse peligrosamente con la certeza de que algo mucho más grave se avecinaba. No rompió la carta. Dejando a un lado su orgullo y sus deberes sociales, deslizó el papel en el bolsillo interior de su saco, los dedos crispados. Sabía que alguien observaba con atención cada uno de sus movimientos, pero también que ya era demasiado tarde para fingir indiferencia. Al caer la noche, la mansión Valencia vibraba con los preparativos del evento de la temporada. Desde el primer vestigio de luna, las criadas iban y venían acomodando flores ajadas y candelabros refulgentes, intentando rescatar, aunque fuera por una noche, el esplendor de un linaje a la deriva. Isabel, vestida de azul ceniza, se encerró en su alcoba. Ante el espejo, la opacidad de sus ojos parecía acentuada por la luz incierta. Le temblaban las manos, pero se obligaba a la quietud. El mínimo error sería suficiente para que sus enemigos explotaran cualquier debilidad. Un suave golpecito resonó en la puerta. La tía Maud apareció con sigilo. Traía entre las manos una pequeña llave, atada a un lazo deslucido. En silencio, se la tendió a Isabel, cuyo gesto denotó asombro y algo muy cerca del alivio. «Esto es tuyo», dijo Maud, casi en un susurro. «Lo guardé por instrucciones de tu padre, esperando el momento justo. Él confiaba en tu buen juicio, incluso cuando el mundo dudara». Isabel tomó la llave muy despacio, como si temiera a su propio destino. Sus dedos rozaron los de Maud, y algo invisible pareció sellarse entre ambas. «¿Es para el relicario?», preguntó Isabel, apenas audiblemente. Maud inclinó la cabeza en señal de afirmación. «Hazlo con discreción, hija. Nadie debe verlo, todavía. Y, sobre todo, mantén la calma. El corazón resguarda más que recuerdos». Sin añadir palabra, se marchó, dejándola sola en la penumbra. Isabel alzó el relicario de plata, aquel corazón frío que siempre sintió ajeno, y descubrió por primera vez la pequeña ranura oculta. Introdujo la llave, giró. Un delicado clic respondió. La bisagra cedió. Dentro, plegado con precisión sobre terciopelo antiguo, un papel sellado y envejecido, el codicilo. La caligrafía familiar de su padre se adivinaba bajo el sello de lacre, intacto tras todos esos años. Isabel rozó el papel. El temblor recobraba fuerza. Entendió, en un destello, que aquel documento tan frágil podía rehacer o destruir su vida. Pero antes de poder descifrar siquiera el primer renglón, la puerta se abrió de golpe, sobresaltándola. El grito tímido de una sirvienta la recordó al presente. «Señorita Isabel, la esperan en el vestíbulo». «La señora Harrow ha llegado, y pregunta por usted». Isabel apenas asintió. Con la premura de quien oculta su último tesoro, cerró el relicario y lo colgó firme sobre el pecho, por debajo del vestido. El frío del metal sobre la piel le devolvió algo de entereza, aunque la ansiedad latía bajo cada capa de tela. Al salir al pasillo, la casa murmuraba ya con las voces de los recién llegados, el bullicio encubría inseguridades y reproches. Elena cruzó su mirada un instante, esa mirada que ya no era de confianza sino de distancia, y a Isabel el corazón le pesó como nunca. Sin embargo, ahora sentía el palpitar de la llave y el relicario junto a su pecho. No era esperanza aún, solo un punto de luz al final de un túnel todavía muy oscuro. Aunque la sociedad giraba sin piedad y las sospechas arreciaban, Isabel sabía que guardaba, muy cerca, el secreto capaz de cambiarlo todo. Nadie, fuera de Maud, había visto el sello ni adivinado el contenido del locket. Por primera vez, Isabel percibió que el silencio de la casa y el frío de la noche podían ser aliados. Cada palabra no dicha, cada espacio donde Elena o la ciudad la rechazaban, era también un lugar donde podía proteger la verdad. Al bajar la escalera, sintió cómo la tormenta aguardaba tras cada sonrisa. Vivian Harrow, altiva en el recibidor, estudiaba a todos con ojos de predadora. Pero Isabel avanzó, corazón encadenado, a recibir lo inevitable. El juego había comenzado, y, aunque cada gesto fuese de pérdida, la promesa guardada en su pecho era más fuerte que el miedo. Así concluyó la primera vuelta de aquel destino sellado en plata. Isabel, despojada de certezas, enfrentando el vacío entre su nombre y su pertenencia. Pero atesorando, por primera vez, una esperanza real, tan frágil y peligrosa como un corazón recién abierto. Las lámparas de cristal colgaban como lunas artificiales sobre un salón saturado de perfume, risas y murmullos apenas contenidos. Isabel avanzaba entre las columnas marmóreas de la mansión Worthing, con el vestido que Elena le había ajustado aquella tarde. De lejos, podía ver a su hermana conversando con las hijas del banquero Sinclair, pero la impresión era de aislamiento más que de compañía.
Los ojos de la multitud la seguían con deliberada pereza, evaluando hasta la última puntada de su falda. El locket de plata relucía sobre su pecho, atrayendo miradas y murmullos. Habían corrido ya demasiados rumores, y las hienas sociales se preparaban para hacer de la velada otra cruel ceremonia de exclusión. Vivian Harrow, engastada en brocados dorados, ocupaba el centro de la escalera. Sonreía tan solo con una comisura, como si degustara un secreto que nadie más tenía derecho a conocer. Bastó un gesto suyo para que la señora Treadwell, cómplice bien entrenada, hiciera entrar a Isabel en la conversación. ¿Ya nos dejará ver el preciado recuerdo de su padre?, dijo la señora Treadwell, con falsa candidez, mirando conspicuamente el locket en el escote de Isabel. Un círculo se fue cerrando alrededor. El silencio era espeso, la sala entera contenía el aliento, esperando la reacción de Isabel. La luz incidía en el relicario, proyectando la sombra de un corazón sobre su clavícula. Isabel tragó despacio, percibiendo cómo el control del evento se le escapaba de las manos. Elena, en el otro extremo, bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada de su hermana. Algo se desplomó dentro de Isabel, sordo y pequeño. Vivian cruzó el umbral del grupo y, con la intención de dulzura, colocó una mano ligera sobre el hombro de Isabel. «Querida, debes comprender», murmuró, apenas audible para los más cercanos, «los recuerdos a veces pesan más que el plomo. Hay ocasiones en que es mejor guardarlos, ¿no crees?». La conversación se dispersó en restos de risas forzadas. Nathaniel, desde la galería, observaba la escena sin moverse, cada músculo en tensión. Un paso adelante supondría exponer a Isabel aún más, pero quedarse donde estaba era traicionar la idea misma de justicia. Se debatió entre la urgencia de intervenir y el deber de dejarla resistir a su modo. Isabel inspiró, levantando el mentón. Sujetó el relicario con mano firme, rociada de temblor contenido. «Algunos recuerdos no se ocultan», dijo. Se notaba el esfuerzo en no quebrarse. Hay quienes los llevan en público para no olvidar lo que valen. Por un instante, el hielo social pareció quebrarse. Nadie respondió con palabras, pero en los ojos de dos damas y un muchacho de cabello pajizo Isabel halló un destello fugaz de respeto. La dignidad, agrietada pero intacta, fue su único escudo cuando regresó a la penumbra del salón. Elena se mantuvo en la distancia, la culpa y la confusión impidiéndole acercarse. Vivian se volteó hacia Percival, complacida con el primer acto de su pequeña vendetta, y Nathaniel, solitario junto a un espejo, recordó que a veces el amor exige una espera que duele. Esa noche, en el salón menor de la casa Harrow, el crepitar del fuego contrastaba con los susurros de conspiración. Vivian, sentada ante el escritorio de caoba, tenía el ceño fruncido mientras repasaba las cartas extendidas una tras otra sobre la alfombra. Percival apoyaba la cadera en el borde de una mesa auxiliar, observándola afilar la caligrafía de la vergüenza en cada falsedad. «No olvides añadir la referencia al búcaro azul», indicó Percival, con sonrisa maliciosa. «En la carta que supuestamente cita la cita privada con Drake. Eso hará que cualquiera crea que fue ella». Vivian asintió, sus manos enguantadas no temblaban. Terminó la última frase, selló el papel y apiló el haz de cartas falsas. El lazo rojo las mantendría unidas, como la promesa de ruina sobre el futuro de Isabel. «¿Crees que alguien sospechará?», susurró Percival. «No», respondió Vivian, con fría convicción. «Somos la versión que la ciudad necesita. Nadie cuestiona la virtud de los vencedores». No advirtieron la presencia discreta en el vestíbulo. Elena, siguiendo el reflejo amable de un gato de la casa, se había detenido frente a la puerta, apenas entrecerrada. Las palabras la alcanzaron con nitidez. El gesto de Vivian al guardar las cartas, la complicidad de Percival. La convicción fría en sus voces hizo temblar a la joven. Se alejó lentamente, los discursos de Vivian resonando en su memoria. Un hilo de duda germinó. Recordó los desaires sutiles hacia Isabel y sintió, con creciente inquietud, el filo de la culpa. Dentro, Vivian recogió el fajo de cartas, ajustó el lazo rojo y acarició el sello de lacre. Mañana por la mañana, esas pruebas falsas empezarían a circular en los clubes y salones, alimentando el incendio de rumores. Había algo casi religioso en la meticulosidad con que todo se preparaba, la caligrafía perfecta, el perfume francés. Percival sonrió satisfecho, mientras el fuego crepitaba, presagioso. Lejos de allí, en la penumbra de su despacho, Nathaniel Drake acariciaba el lomo de un libro legal sin abrir. El rumor de las difamaciones llegaba cada vez con más fuerza, y su instinto le exigía actuar. Había escrito una breve nota a un conocido abogado, pidiéndole que revisara discretamente el registro sucesorio de Lord Valencia. No podía permitirse un error, y mucho menos un escándalo inútil. Mientras aguardaba respuesta, cruzó el salón de la mansión, deteniéndose al pasar junto a la tía Maud, quien tejía en silencio junto a la ventana. «¿Sabe usted algo que yo deba saber?»,
Preguntó él, en voz baja, sin mirarla. Maud siguió tejiendo unos segundos, luego murmuró. Hay corazones que guardan más que sentimientos. Señor Drake, en ciertas familias, el amor y el legado pesan igual. Ayude a Isabel, pero no la proteja del todo. Nathaniel asintió, captando la advertencia. Cuando se retiró, Maud deslizó discretamente una carta bajo la puerta de Isabel. Una advertencia que no podía poner en palabras frente a extraños. En su cuarto, Isabel abrió la misiva y, tras escudriñar la caligrafía, comprendió a medias el peligro. Decidida, se giró hacia la cómoda, extrajo el locket y lo abrió. La minúscula llave interna, la nota del notario, fragmentos de una verdad que aún no dominaba. Se sentó, la luz de las velas dibujando sombras largas a su alrededor. Sus manos rodearon el relicario, y rezó en silencio, sin lágrimas, pidiendo valor para enfrentarse a lo desconocido. Al otro lado de la casa, Elena deambulaba por el pasillo. Quiso buscar a Isabel, hablarle, pero la distancia emocional entre ambas parecía crecer en la misma medida en que avanzaban los peligros. Como si cada secreto no dicho erigiera un muro infranqueable. En la soledad del amanecer, Nathaniel recibió la respuesta de su contacto. La sucesión legal no estaba del todo resuelta. Existía, quizá, un codicilo sellado en poder del banco de la familia Valencia. Sus ojos se oscurecieron al comprender la magnitud de lo que Isabel enfrentaba, y su resolución se endureció. Protegerla sería un acto paulatino, no un arrebato. Esa mañana, Isabel observó el locket un instante más. Recordó las palabras de Maud y la distancia amarga con Elena. Decidió que buscaría un abogado por su cuenta. En el reflejo del relicario, entrevió algo más que su propio rostro. La promesa de que la dignidad, aunque frágil y asediada, podía resistir hasta el último suspiro. En algún punto de la casa, el lazo rojo de las cartas falsas aguardaba paciente, como una serpiente a punto de atacar. Mucho antes de la hora habitual, la noticia viaja. Primero como un murmullo entre doncellas en corredores dorados, luego como zumbido audible en desayunos de porcelana y tertulias matinales. Los primeros ejemplares del Herald muestran, en la penúltima página, un puñado de letra cursiva reproducida con morboso placer. Fragmentos de cartas supuestamente enviadas por Isabel Valencia al señor Nathaniel Drake. El aire de la sala de lectura, en la biblioteca de la Sociedad Filomática, está cargado de incredulidad y tajante gozo. Un mayordomo de guantes blancos intenta ocultar el periódico, pero ya es tarde. La sala, frecuentada por las damas más implacables de Nueva York, se ha convertido en un temblor helado de gestos y miradas mal disimuladas. Es increíble. ¿Cómo ha podido engañar a tantos? Musita la señora Fenwick, apartando la vista de Isabel, que acaba de entrar. Isabel solo alcanza a oír la última sílaba, tan afilada, que es suficiente para entender su significado. Tiene la cabeza alta, cada paso medido, los hombros tensos como cuerdas. Siente las miradas colarse por los pliegues de su vestido, buscar algo sucio. Vivian Harrow, sentada junto a Percival Lorne, se limita a esbozar una sonrisa de esas que nunca llegan a los ojos. Nadie dirige palabra a Isabel, pero todos parecen compartir un mismo argumento tácito. La ofensa ya no es rumor, es pública, y por tanto irrefutable. En la acera de enfrente, dos jóvenes se acercan a Elena, que lleva flores a casa. Uno le ofrece el periódico abierto. La imagen de las cartas es apenas discernible, pero el nombre, y Valencia, resaltado basta para que Elena comprenda. Lee, pálida, deseando ser invisible. Las palabras bailan, seducción, fortuna, declaraciones nocturnas. Sus dedos tiemblan, siente el impulso de correr a refugiarse tras la puerta, pero no es capaz. En su pecho pesa algo turbio. Culpa, una culpa difusa que brota del silencio guardado, de las dudas nunca preguntadas a Isabel. ¿Cuánto hubiera dado por defender a su hermana? Pero no se atreve siquiera a levantar la voz. Su lealtad es una herida sin nombre. Elena encuentra a Isabel en el invernadero. No hay palabras, solo una mirada que lo contiene todo. Vergüenza, preocupación, algo imposible de nombrar. Isabel la abraza muy despacio, temblorosa, y Elena siente, tan de cerca, el dolor profundo que va minando la dignidad de su hermana. Al caer la tarde, Nathaniel pasea solo por su estudio. La habitación, decorada con maderas nobles y alfombras persas, se siente ajena. Incluso el retrato de su madre, tan severa, tan orgullosa, parece juzgarlo desde el muro. Un periódico descansa sobre el escritorio, pero Nathaniel, más que leer, acaricia las páginas, como buscando respuesta donde solo hay injuria. Han llamado ya 2 socios, exigiendo explicaciones. Una carta de la familia Drake aguarda sin abrir, probablemente con instrucciones de distancia. Todo en su entorno le sugiere que guarde silencio, que se niegue a la controversia. Pero sabe que no puede. Isabel,
Nunca ha conocido a nadie que mire el abismo de la hipocresía neoyorquina con tanta entereza. Es tarde cuando manda llamar a Isabel. Ella aparece en el umbral, la piel pálida y los ojos agrandados por el cansancio. Se miran, largo rato. La habitación se carga de un silencio tan denso, que parece haber estado siempre allí, esperándolos. No tienes que decir nada, empieza Nathaniel, bajando la voz. Lo sé todo, o mejor dicho, sé lo suficiente. Isabel, por primera vez, duda. ¿Y si no puede salvarme? Su pregunta es apenas un susurro inhóspito. Nathaniel sacude la cabeza. No pienso salvarte, Isabel. Pienso descubrir la verdad. Solo te pido que no pierdas la fe. Ni en ti, ni en mí. Ella permanece erguida. No hay lágrimas, ni siquiera rabia. Solo la fatiga de quien ha luchado demasiado tiempo con enemigos invisibles. No quiero compasión, susurra. Tampoco piedad. Si debo caer, que sea con mi nombre intacto. Nathaniel busca su mano y la encierra en la suya. Habla, pero su tono está cargado de una fragilidad que él no reconoce en sí mismo. No habrá caída, no mientras yo exista en esta ciudad, dice finalmente. Daremos un paso. ¿El testamento? El codicilo que mencionó tu padre. ¿Existe en verdad? Isabel asiente. Lo ha guardado como un juramento. De su escote saca, con cuidado, el relicario de plata en forma de corazón. El objeto, frío y pesado, brilla bajo la lámpara tenue. Aquí dentro, dice, y cuando lo sostiene en la palma, su mano apenas tiembla. Mi tía Maud asegura que solo puede abrirse legalmente, en presencia de un notario y 2 testigos. Nathaniel sonríe, con una ternura triste. Entonces será así, promete. Con la ley o contra ella, no dejaré que esos papeluchos sean tu condena. Pero también te pido algo, Isabel. Ahora tendrás enemigos peores. No pongas tu dignidad en manos de la multitud. Isabel cierra el relicario y se lo ajusta al cuello con gesto solemne. Nadie más verá mis lágrimas, dice. Y, tras una pausa, ni siquiera yo. La señora Maud llega al salón envuelta en su capa negra. Se le nota la ansiedad en los nudillos, en la manera rígida de alisar la mantilla. Tras una larga deliberación, expone la gravedad. Tendrán que autenticar el documento antes de presentar cualquier reclamo. Hay demasiadas manos codiciosas en este asunto. Si nos adelantamos sin pruebas legítimas, solo conseguiréis que lo invaliden y vosotros quedaréis peor de lo que estáis. Nathaniel escucha en silencio. Isabel asiente, entendiendo que, por más que la evidencia esté de su parte, es la justicia quien decidirá cuándo restaurar su nombre. Deben esperar, maniobrar en la sombra, mientras el escarnio crece afuera. Al despedirse, Nathaniel la observa. Quiere abrazarla, no puede. Se limita a inclinar levemente la cabeza, un gesto de respeto y compromiso. En ese instante, Isabel comprende que el sacrificio que comparten no es solo por amor, es por algo más grande. La dignidad, la verdad, la esperanza inquebrantable de que, incluso en los círculos más crueles, la verdad encontrará grietas por donde respirar. Queda sola en el vestíbulo. Afuera, los primeros copos de nieve caen en la acera. Dentro, la casa parece más vacía que nunca. El relicario en su pecho pesa como una promesa que aún nadie ha creído. El silencio que la sigue al subir la escalera ya no es solo vergüenza. Es la calma tensa de quien sabe que la batalla verdadera apenas comienza. Esa noche, mientras la ciudad susurra mentiras y Nathaniel permanece en vela, Elena llora a solas, incapaz de seguir callando. Maud, desde su cuarto, escribe cartas urgentes solicitando un letrado de confianza. Vivien, en una sobremesa iluminada por velas, observa a Percival con una sonrisa indescifrable. El danés le besa la mano, y entre el chasquido de cristales y risas mudas, se cruzan miradas de complicidad furtiva. Entre todos, la ciudad se ajusta la máscara y prepara la siguiente jugada. Pero en la oscura quietud de la madrugada, el relicario en el pecho de Isabel brilla apenas. Como si albergara, por un segundo, la vaga certidumbre de que todavía quedan promesas por cumplir y corazones por rescatar. Elena ha pasado la noche en vela. Sus ojos están hinchados, el cabello no logra disimular el temblor de sus manos. En la penumbra del salón, mientras la lluvia tamborilea sobre los cristales, busca a su tía Maud, que reposa con el té olvidado en las manos. El silencio que las envuelve guarda ecos de secretos peligrosos. Tía Maud, susurra Elena, apenas audible, tengo que contarle algo, no puedo más. Me ahoga. La anciana la observa con preocupación genuina, pero no dice nada. Solo asiente, invitando a Elena a seguir. No he sido valiente, reconoce Elena, luchando con cada palabra. Escuché a Vivien y a Percival. Hace semanas, conspirando. Hablaban de cartas, de arruinar a Isabel. Dijeron que nadie creería a una bastarda, que podían destruir todo lo que papá quiso para ella.
No pude entenderlo del todo, pero reconocí el sobre azul que encontré después en la sala de estar, escondido en el costurero de Vivien. La voz de Helena se parte. En la penumbra, la luz revela la culpa en su rostro. Tía Maud elige el silencio antes de envolver a Helena en una mirada profunda, resignada. ¿Estás segura de lo que viste? Pregunta, más susurrando que reclamando. ¿Sabes lo que significaría acusarle sin pruebas? Podrían expulsarnos a todas. Helena asiente, casi asfixiada por esa realidad. No sé qué hacer. Siento que todo se viene abajo, que Isabel no tiene a nadie. La tía Maud suspira hondo, el peso de la lealtad y el miedo a flor de piel. El retrato familiar frente a ellas resplandece frío. Los ojos del difunto Lord Valencia observan, eternos y mudos. No digas nada todavía a nadie más, promete Maud. Pero necesitamos la verdad, tal vez sea lo único que la pueda salvar. Esa esperanza es apenas un hilo. Se apaga entre el crujido de la tormenta y las sombras en el corredor. En el otro extremo de la ciudad, en un despacho oloroso a cuero y tabaco, Nathaniel escucha el eco de voces que nunca se apagan del todo. 3 de los hombres más influyentes del club de inversores cierran filas frente a él. La noticia sobre Isabel ya corre como pólvora. Las cartas, los rumores, el escándalo que amenaza con arrastrarlo a él también. Debes pensar en tu reputación, Nathaniel, dice el mayor de ellos, sus palabras suaves, pero con filo. Esta mujer arrastrará tu nombre entre la mugre. Ya casi no podemos protegerte. Otro insiste, no hay socorro posible para ella. Si insistes en defenderla, perderás más que negocios. Piensa en tu legado. Nathaniel reprime un temblor que le recorre la espalda. Intenta no mostrar el cansancio, ni el miedo a perder ese lugar que tanto le ha costado. Sus pensamientos se van hacia Isabel, y en ese silencio encuentra el dolor. ¿Valdrá la pena intentar salvar a alguien a quien todos rechazan? Un tercero, más pragmático, arroja sobre la mesa un sobrelacrado, evidencia de otro, testimonio de confianza, para la Fiscalía de Distrito. Por su bien, Nathaniel. Deje que esa mujer desaparezca en silencio y todos olvidaremos lo ocurrido. No responde. Mira el sobre, lo toca, pero no lo abre. El orgullo y la pena chocan en su pecho como 2 látigos. No quiebra, pero sabe que el tiempo está en su contra. Les pide que le dejen solo. Solo entonces el hedor del miedo lo envuelve, como una prenda robada. Mientras tanto, Vivien, tras la vidriera de la confitería donde la crema de la sociedad sonríe y murmura, se siente invencible por primera vez. Cada risa a sus espaldas, cada gesto de complicidad, la confirma. Ha logrado que duden, que señalan, que humillen. El escándalo de Isabel Valencia es el tema predilecto de todas las tertulias. Sabe, claro, que Nathaniel aún respira bajo el agua, pero lo ve tambalear. Percival, elegante y vacío, pasa junto a ella y le susurra, ya casi es nuestra. Habrá que barrer los últimos vestigios. Vivien sonríe apenas, de ese modo imperceptible que no deja huellas. No siente compasión por la caída ajena, solo un frío placer. Se prepara para la reunión formal, donde Isabel será expulsada, y se encarga personalmente de que el noticiero reciba una copia de las cartas falsas. El trabajo de una araña, meticuloso y fatal. El día de la audiencia, la sala principal del club social resplandece bajo la luz del invierno. Las filas de butacas repletas, los rostros anhelantes de una debacle pública. Isabel entra vestida de gris. Sabe que cada mirada pesa. Vivien es la anfitriona y señora del escrutinio. Su voz calma reverbera en la sala. Señoras y caballeros, hemos sido testigos de transgresiones intolerables. La moral de nuestra comunidad requiere expurgar las impurezas. Cada palabra es un cuchillo en la garganta de Isabel. Los murmullos crecen. Percival finge gravedad. Una matrona es quien pide la evidencia. Las cartas. Se leen ante todos. Palabras falsas, frases vulgares atribuidas a Isabel, y cada línea sella su sentencia. A pesar del temblor de su interior, Isabel mira de frente. Busca a Nathaniel, de pie en la penumbra, visiblemente restringido por 2 miembros del consejo, le han prohibido hablar en su defensa. Solo entonces Isabel saca, con delicadeza, el pequeño relicario de plata de su pecho. No lo abre, lo sostiene en alto, este es el único testimonio que puedo presentar. Lo dejo aquí, cerrado, porque aún le pertenece a mi padre. La multitud no entiende el significado. Alguien se ríe suavemente, otra persona le grita. La verdad ya está dicha. Los gerentes del club asienten como jueces. Isabel no llora ni suplica. Es el instante en que Nathaniel finalmente intenta dar un paso al frente, pero lo detienen. Los ojos de ambos se buscan, una despedida sin palabras, una promesa rota en silencio. Vivien asiente, conforme. La bastarda Valencia será expulsada de buena gana por la puerta principal, porque eso es lo que dictan las reglas. El rechinar de los tacones de Isabel sobre el mármol resuena como un duelo.
Al salir, cruza despacio el umbral. El locket cuelga sobre su pecho, brillante y sin abrir, mientras la multitud contiene la respiración, ya harta del escándalo. Fuera, el frío es total. El exilio de Isabel comienza no en una aldea lejana, sino en las aceras de la gran ciudad, donde cada ventana y cada portavoz social la rechazan. Nathaniel, detrás del cristal del club, se queda quieto. No hay victoria en su rostro. Solo la mueca de quien lo ha perdido todo por no llegar a tiempo. Durante días, los periódicos llenan columnas con su nombre unido al escándalo. Nadie osa desafiar la versión de Vivian. La ciudad entera ha decidido que la historia ha terminado. Pero la locket permanece con Isabel, cerrada, invisible salvo para ella, conteniendo algo que aún podría salvar su vida, o condenarla definitivamente. Las primeras luces del amanecer apenas se colaban por la ventana del despacho cuando Nathaniel, agotado pero resuelto, giró en sus manos la libreta de contabilidad hallada entre las pertenencias de Percival. Se detuvo en una anotación en tinta verdosa, un pago abultado realizado, según el registro, a CR, por servicios de discreción epistolar. El corazón le latía apresurado, no por miedo, sino por la certeza de estar al borde de algo irrefutable. En la penumbra, Elena permanecía sentada al borde de la alfombra, con el manojo de cartas anudado por un lazo carmesí. Cada sobre, una herida. Nathaniel las dispuso bajo la lámpara, comparando caligrafía y marcas sutiles con las notas que Vivian hacía durante sus numerosas visitas al club social. Allí, las mismas mayúsculas ornamentales, los mismos virajes en la R, que Elena recordaba de las tarjetas de agradecimiento que Vivian enviaba tras sus fiestas. Todo encajaba. ¿Vas a enfrentarla?, susurró Elena, apenas audible. Nathaniel no la miró, pero asintió con una gravedad sombría. Tomó aire antes de responder. Las pruebas no dejarán margen de duda. Pero necesita ser público, irrevocable. De nada sirve si solo arde entre cuatro paredes. Elena apretó los puños sobre su falda. Nadie te lo perdonará, ni a Isabel. Él suspiró, reconociendo la verdad. ¿Lo harás tú?, preguntó, y fue más una súplica que un desafío. Ella sonrió con una dulzura rota. No dejaré que Isabel afronte sola esto. Las voces lejanas del personal retumbaban en la casa de los Harrow cuando Nathaniel empujó la puerta del salón principal, deteniendo por un instante las labores y forzando los murmullos a una pausa expectante. Con determinación, alzó la voz: «Debo anunciar algo. Entre mis manos sostengo la prueba irrefutable de que Isabel Valencia ha sido víctima de una calumnia vil, orquestada por aquellos que temen perder sus privilegios». El silencio fue absoluto, como la mudez previa a la tragedia. Vivian, elegantemente vestida pero pálida, hundió las uñas en terciopelo de su asiento. ¿Acaso insinúa que un caballero o dama de esta casa sería capaz de tan baja traición?, dijo, su sonrisa rígida. Nathaniel sostuvo su mirada. No insinuó nada, señora Harrow, lo afirmo. Puedo probarlo. Las cartas que se han usado para deshonrar a Isabel no han nacido de su pluma. Su caligrafía, la tinta, incluso las marcas del papel, todo conduce a este mismo salón. Los susurros escalaron. Un escalofrío recorrió la estancia. Vivian buscó a Percival con una mirada afilada, pero él se mantuvo en pie tras la columna, visiblemente pálido. Sin dudar, Elena dio un paso al frente, aferrando las cartas y el libro de cuentas. Estas pruebas serán entregadas al fiscal esta misma tarde. Los que tienen miedo a la verdad temen por lo que podrían perder. Yo, en cambio, solo temo vivir con la mentira. Vivian se levantó. Esto es una injuria. No lo permitiré, balbuceó, pero la seguridad de su voz se quebraba a cada palabra. Un sirviente se acercó para escoltar a Elena, mientras Nathaniel, en silencio, dejaba las pruebas en manos del mayordomo para que fueran trasladadas al tribunal. Vivian, temblando, comprendió que sus días de dominio llegaban a un punto frágil. Percival se perdió entre las sombras del pasillo. La tarde trajo consigo la niebla y, en los muelles, Isabel descendió del carruaje junto a Nathaniel. El murmullo de la multitud a la entrada del juzgado era ensordecedor. Reporteros, damas estirando los cuellos, figuras sombrías de la alta sociedad. Todos ansiaban espectáculo. La caída definitiva de la heredera ilegítima, la confirmación de su escándalo o su milagrosa reivindicación. El frío le atravesaba el cuerpo, pero Isabel avanzaba con el locket de plata oculto bajo el abrigo, la promesa de su padre apretada contra su corazón. Nathaniel hundió una mano temblorosa en el bolsillo, apartándose de ella con disimulo. Debía evitar cualquier gesto de ternura pública que diera más armas a sus enemigos. Debe ser fuerte, aunque todo se desmorone, le susurró apenas. Isabel musitó, concentrando en su rostro todo el coraje que aún no se atrevía a sentir. No temo por mí, Nathaniel. Temo por lo que la mentira pueda destrozar en los demás. Ambos avanzaron entre los cuchicheos. Los ojos de la ciudad estaban sobre ellos, y cada paso era una losa.
Mientras tanto, en la mansión Harrow, Vivien se movía con creciente desespero entre los salones fríos. Llamó a sus aliadas, les entregó instrucciones, exigió lealtades. Ordenó acelerar rumores, reavivar antiguas enemistades, entregar notas anónimas a los jueces y asegurarse de que la codicil, el maldito anexo al testamento, nunca saliera a la luz. El secreto debía morir aquí, se prometió. Si el escándalo no podía ser frenado, al menos Isabel debía ser humillada de forma definitiva. Pronunció los nombres de posibles testigos falsos. Percival, acorralado, aceptó en silencio. En el despacho del juzgado, la tía Maud entregó al secretario el pequeño locket sellado, su peso más simbólico que real. Nadie, excepto ella e Isabel, sabía aún el contenido. El secretario asintió, deslizando el sobre bajo sello oficial. La verdad estaba allí, dormida en un escritorio de madera negra, invisible y amenazada. No deben abrirlo antes de la audiencia. Es el mandato de Lord Valencia, expresó Maud, su voz aún firme. No hubo respuesta. La burocracia continuó, indiferente al drama. La ciudad, por unas horas, fue un animal que contuvo su aliento. Vivien, desde su ventana, observó las farolas encenderse y deseó, con la rabia de una reina destronada, que algo saliera mal, que la vergüenza terminara de aplastar a Isabel. Para Isabel, esa noche fue insomne. Se sentó junto a la ventana de la pensión más humilde de Gramercy Park, con la soledad por abrigo y la certeza de que hasta su propia sangre dudaba de ella. Helena no pudo verla antes del juicio, resguardada por miedo y orgullo propio. ¿Y si todo acaba aquí? Susurró Isabel a su reflejo, viendo el locket brillar en la penumbra. Si el amor no basta para salvar la verdad, nadie respondió. En la distancia, la ciudad vibró con la promesa de una mañana cruel. Todos los hilos del orgullo, de la mentira, de la lealtad, temblaban como un tapiz a punto de desgarrarse. Con el alba, todo lo que Isabel había sido, todo lo que podía soñar, quedaría en manos de aquellos dispuestos a enterrarla viva por mantener intactas sus propias coronas de sal. Atrás quedaban los restos de esperanza, sumidos en un silencio donde el amor, si alguna vez existió, debía ahora ser merecido, luchado, ganado con la renuncia más profunda. Y en esos momentos, mientras las pruebas falsas brillaban con luz prestada y las verdaderas verdades yacían aún selladas, el corazón de Isabel se preparaba para ser juzgado por el mundo entero. El silencio en la majestuosa sala del tribunal pesaba como luto sobre los hombros de Isabel. Rostros severos y plenos de expectativa, aristócratas, jueces, reporteros, antiguos conocidos, la seguían con ojos de halcón mientras cruzaba el pasillo central, la barbilla erguida pese al temblor de sus manos ocultas bajo los puños del vestido negro. Cada paso la acercaba al abismo y a la iluminación por igual. El juez Griffith solicitó orden. Nathaniel, imperturbable pero pálido, la observaba desde el banco de los allegados, su postura rígida, los ojos apenas húmedos por un orgullo vulnerable solo para ella. Más atrás, Vivien sostenía un abanico de encaje tan firmemente que la tela amenazaba con desgarrarse. Percival, demasiado perfumado, evitaba el contacto visual con cualquiera. A Isabel no le quedaba más que la verdad entre sus dedos. Depositó en la mesa del jurado el pequeño cofre de cristal y, con suma lentitud, extrajo el relicario de plata pulida, el corazón que toda la ciudad había aprendido a temer. Su cierre tintineó cuando lo abrió, y todos contenían la respiración. Este es el verdadero testamento de mi padre, dijo, la voz temblando apenas. La única parte no leída, sellada por sus propias manos semanas antes de su muerte. Maud Whitcroft se inclinó hacia adelante con un suspiro de alivio largamente contenido, mientras el abogado designado rompía el lacre antiguo y desplegaba la hoja. El crujido del papel podía oírse hasta más allá de la galería. La lectura fue breve, pero cada palabra expulsaba años de duda y hiel. Lord Valencia reconocía a Isabel como su única heredera legítima, mencionando en detalle circunstancias que solo Maud y Isabel conocían. La sala se estremeció. Voces sibilinas murmuraron. El juez pidió testigos de la autenticidad. 3 firmas, 2 sellos. El notario asintió, pero no bastaba solo la verdad para limpiar del todo la infamia. Con los ojos clavados en Vivien, Isabel extrajo luego el siguiente objeto: el pulcro paquete de cartas atadas con cinta azulada. Su simple presencia provocó la náusea de media audiencia, hambrienta de escándalos y elegante moral. Desató el lazo y desplegó el contenido. Estos papeles, expuso, sosteniéndolos en alto, fueron presentados para difamarme, atribuyendo a mi persona intenciones y relaciones falsas. Sin embargo, cada documento aquí fue probado como forjado. La caligrafía, la tinta, incluso el papel pertenecen a la correspondencia privada de la señora Harrow y del señor Lorne. Un murmullo, como viento frío, sacudió la estancia. Los ojos del juez se endurecieron.
¿Se atreve usted a acusar a 2 miembros de esta asamblea de perjurio y difamación, señorita Valencia? Inquirió. Los latidos de Isabel amenazaron con desbordarse, pero sostuvo la mirada. No me atrevo, corrigió, serena. Solo presento los resultados de la investigación de la señora Whitcroft y la confesión de la señorita Elena Valencia, quien corroboró el origen de los papeles tras hallar el sello familiar en la correspondencia destruida en la casa Lorne. Elena, temblorosa, se acercó desde la penumbra, apartando las dudas de la familia y de sí misma. El rubor de la vergüenza era la única acusación que necesitaba. Yo lo vi. Vivien me pidió que imitara el sello. No entendía para qué, pero después supe. Toda rigidez abandonó el semblante de Vivien. Las cejas levantadas, la sangre huyó de sus mejillas. Percival se revolvió en su asiento. Las gotas de sudor perlaban su labio superior. El juez ordenó el registro comparativo de las cartas. 2 peritos replicaron el análisis, encontrando coincidencias irrefutables. Un silencio tan absoluto como el mármol cubrió la sala cuando el veredicto fue finalmente pronunciado. Isabel Valencia es, sin lugar a dudas, la hija legítima y única heredera del finado Lord Valencia. Las acusaciones en su contra han sido probadas falsas y maliciosas. Señores Lorne y Harrow, la Corte recomienda iniciar apertura de cargos por perjurio, difamación y manipulación de pruebas. Nathaniel se tapó la boca. Un nudo de emociones que llevaba meses corroyéndolo estalló en una exhalación agónica y muda. Los ojos de muchos de los presentes se apartaron, ya no en gesto de condena sino de vergüenza. Isabel sintió cómo la tensión de años caía de sus hombros, sustituyéndose por una liviandad insólita, teñida de melancolía. Incluso así, cuando la sala comenzó a vaciarse y los primeros conductores de opinión abandonaron el lugar para propagar la noticia, Isabel no dio un solo paso hacia la luz. Permaneció inmóvil, mirando sus manos vacías. Ganó la verdad, pero a un costo inmenso. La traición de los suyos, el exilio interior, la ausencia del padre y las palabras jamás pronunciadas quemaban bajo la piel con una dulzura corrosiva. En el vestíbulo del tribunal, bajo la cúpula de vidrio centelleante, la alta sociedad se agolpó, indecisa. Nathaniel se apartó del tumulto y, con gesto contenido pero resuelto, se acercó a Isabel. Por primera vez, frente a todos, se detuvo a escasos centímetros de ella y, sin decir palabra, hincó una rodilla en el mármol blanco. Una exclamación de incredulidad recorrió las filas, pero Nathaniel solo levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con ternura y un agotado respeto. Señorita Valencia. Isabel, ante esta ciudad y el mundo, le ofrezco no solo alianza y nombre, sino un lugar a mi lado. No pido perdón por mi amor, porque nunca fue pecado, y deseo que mi vida sea testimonio de la justicia que hoy comienza a renacer. El murmullo fue primero escéptico y burlón. Sin embargo, al ver la gravedad indefensa, la dignidad de Nathaniel, algo en la multitud cedió. El círculo de la élite, siempre tan cerrado, contempló a la mujer que había soportado el mayor de los ultrajes sin perder la nobleza, y vio, por fin, en su templanza una razón para el respeto. Isabel permaneció inmóvil unos instantes que parecieron eternos. No extendió la mano ni permitió que la conmovieran las lágrimas. Observó el locket abierto, la última señal de su vida anterior, y lo apretó en la palma con un suspiro contenido. Su respuesta llegó apenas audible. Me levanto yo también, pero no para reclamar venganza, sino para honrar lo que soy y lo que perdí. No busco alianza por fuerza, señor Drake. Si algo he aprendido, es que el amor debe ganarse. Si usted desea acompañarme, será como igual, no como redentor. Nathaniel bajó la mirada, asintiendo. No espero menos, Isabel. Un rayo de luz atravesó la cúpula y el locket brilló, atrayendo todas las miradas. La multitud, con voz trémula, aún heridos por su propio prejuicio, dejó paso a Isabel mientras avanzaba, por primera vez no como una sombra, sino como la heredera legítima que era. La sala quedó en silencio reverente. El vínculo entre el hierro del deber y la fragilidad del corazón, sellado ante todos. Vivien, acorralada por miradas de desprecio y susurros punzantes, quedó arrinconada en la periferia, ya sin aliados, ya sin relatos. Percival fue conducido aparte por un alguacil, sin derecho a réplica. Y aunque la justicia apenas comenzaba, la restauración moral de Isabel era pública, irrevocable. Afuera, los periódicos daban la noticia. Dentro, la promesa de un nuevo comienzo apenas empezaba a adquirir forma, tan real e incierta como el latido tras la tormenta. Isabel avanzó. El ruido de tacones y murmullos se fue desvaneciendo. Y en el aire, flotó, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad simple de la esperanza. La primavera finalmente había desplegado sus alas generosas sobre la ciudad. Bajo un cielo leve y diáfano, la multitud se congregaba frente a las puertas imponentes de un edificio nuevo, de piedra caliza clara, coronado de grandes ventanales.
Aquel día, la luz jugaba con el polvo dorado en el aire y las campanas repicaban no para un banquete ni para una reunión de aristócratas, sino por la apertura del Colegio Valencia, la obra póstuma y pública de un hombre cuyo verdadero legado solo ahora florecía. Sobre el portal resplandecía un escudo sencillo, el perfil de un corazón plateado, idéntico al relicario que todo cambió. Isabel, envuelta en un vestido azul profundo, permanecía al centro, las manos juntas sobre su pecho. Su rostro, por mucho tiempo ensombrecido por la duda y la humillación, resplandecía ahora con una serenidad adquirida a fuerza de dolor, pero también de esperanza nacida. A su izquierda, Nathaniel le ofrecía el brazo, la mirada grave y afectuosa, entregado ante todos al papel de esposo, protector y colega en ideales. Elena, con los libros apretados contra el pecho y las mejillas encendidas por el orgullo, observaba la multitud buscando antiguos rostros conocidos, algunos, avergonzados, otros, sinceramente cautivados por la nueva dignidad de las hermanas Valencia. A la derecha de Isabel, la tía Maud sostenía la tijera ceremonial con la que, de inmediato, cortaría la cinta carmesí. Maud, quien tantas noches veló secretos familiares y lecciones de temple, ahora era testigo de un acto que pretendía reparar aquello que los suyos callaron o ignoraron por miedo. Los ojos de Maud se humedecieron al mirar a su sobrina adulta, convertida en nodriza de un porvenir que antes parecía improbable. El bullicio de los niños, ataviados en ropas sencillas, ocupó toda la explanada. Sonrisas sin reservas, gritos de alegría, el murmullo tímido de quienes, por primera vez, veían abrirse para ellos las puertas del saber. Entre los invitados principales, los nombres destacados de la alta sociedad brillaban por su ausencia, un eco claro del cambio que Isabel y el colegio representaban. A un costado, casi apartada, el perfil de Vivian Harrow era apenas visible. El vestido oscuro, la espalda rígida, la barbilla levantada en un último esfuerzo por sostener el orgullo ante su ruina social. Lo que alguna vez fue admiración y temor en los rostros de la multitud, hoy se había tornado apenas en una lástima distante. Nadie se acercaba. Sus aliados, confidencias y frívolos cortejos, dispersos, habían desaparecido al compás de cada verdad revelada. La fuerza etérea del linaje Harrow, los rumores propalados en tertulias, las sospechas talladas en cartas sin firma, todo feneció tras la autenticidad de aquel locket plateado y la lectura pública del testamento. Percival, antes siempre a su lado, ya ni siquiera acudía a los eventos sociales. Su nombre apenas un susurro perdido entre banqueros precavidos. Una ráfaga dulce levantó la cinta del colegio. El corazón plateado del escudo, el mismo símbolo que contenía el documento sellado con el que Isabel había probado ante el magistrado y la opinión pública su linaje, brilló al sol entre aplausos. El corte fue limpio pero cargado de significado. Con esa simple incisión sobre la cinta, la ciudad reconocía el derecho de Isabel, no solo a su nombre, sino a un propósito y un lugar. Por un instante, Isabel sintió en la palma de la mano vacía el peso frío del relicario, que colgaba ahora sobre el pecho de Elena, símbolo de continuidad, promesa y reconciliación. Levantó la mirada hacia Nathaniel, cuya sonrisa contenida apenas disimulaba el orgullo. Él, habitualmente impenetrable, apretó suavemente la mano de Isabel, una promesa silenciosa de permanencia. La inauguración siguió con alegría serena. Cada niño recibió, de manos de las hermanas Valencia, un pequeño libro con una estampilla del corazón plateado. Un sencillo testimonio de que esos muros se edificaban, más que con dinero, con coraje y verdad. El murmullo del público creció cuando Isabel, tomada del brazo de su esposo y hermana, subió al atril y pronunció palabras agradecidas pero firmes. Hoy abrimos estas puertas no solo para los hijos de la fortuna, sino para aquellos que, como yo misma, tuvieron que luchar en silencio por su dignidad. Un eco de alivio, lágrimas y renovada fe recorrió el gentío, donde se mezclaban antiguos detractores y nuevos aliados. Elena, tímida y antes siempre a la sombra, encontró su sitio entre los maestros, dispuesta a guiar con ternura y método a sus pequeños alumnos. La tía Maud, un suspiro leve tras las gafas, contempló la escena. No quedaba rencor ni secreto, solo la satisfacción de ver a la siguiente generación crecer sin temor a la vergüenza heredada. Los meses pasaron, y la vida se fue llenando de nuevas costumbres y viejas cicatrices que, poco a poco, sanaban. Un domingo por la mañana, cuando la luz atravesaba los vitrales del colegio y los pasillos olían a tiza y madera pulida, Isabel sostenía en sus manos las cartas ahora amarillentas que en algún momento casi destruyeron su vida, esas falsas confesiones de amor, testimonio del veneno social desterrado. Las guardó en una caja lacrada y la dejó en el archivo del colegio, junto al acta del juicio que había absuelto públicamente su nombre. No era olvido, sino memoria, una advertencia para que el colegio enseñara a sus alumnos no solo a leer y escribir, sino a buscar siempre la verdad. En el patio del colegio, la risa de los niños era la única música necesaria.
Nathaniel cruzaba el césped de la mano de Isabel, ambos observando cómo Elena guiaba a una clase por el jardín, mostrándoles la placa con el corazón de plata. Los alumnos escuchaban atentos, absortos en la leyenda de la escuela y su fundadora. ¿Esa fue la señora Valencia?, preguntó uno de los niños, señalando la imagen grabada en la placa. No solo fue una señora, respondió Elena con voz suave. Fue la promesa viviente de que los secretos pueden herir, pero también pueden sanar si la verdad sale a la luz. Aunt Maud, sentada entre las madres de los niños, sonreía como nunca, dejando que el sol le acariciara el rostro. A su lado, una joven madre tomaba la mano de su hija, sabiendo que aquel colegio sería también su refugio y esperanza. En el umbral, Isabel giró hacia Nathaniel. Por primera vez, sus ojos ya no hablaban de cautela, ni de miedo a perderlo todo, sino de horizonte y calma. El peso de la ciudad, de las intrigas, de los apellidos y las casas opulentas, se había disuelto ante la dignidad rescatada que nacía en la mirada limpia de los niños. Nathaniel, con una ternura aprendida a través del sufrimiento, la besó en la frente. Nuestro futuro empieza aquí, Isabel. No solo el nuestro, respondió ella, contemplando a los niños cruzar el patio. El de todos. Todo esto empezó con un secreto, pero termina con una promesa. A lo lejos, la silueta de Vivien se desdibujaba entre las sombras, arrastrada por la marea silenciosa del olvido social. Ninguna palabra de venganza ni de reproche, solo el vacío que deja el poder caído. La justicia, implacable pero serena, había hecho su trabajo. La verdad asumía ahora la forma sencilla de un colegio abierto y la risa de 100 hijos anónimos. Y así, bajo aquel escudo de corazón plateado, los modernos cuentos de Nueva York contaban ya la leyenda de Isabel Valencia, la mujer que venció la mentira con dignidad y amor. Las futuras generaciones harían de ese símbolo su propia promesa, que jamás permitirían que el miedo o el silencio robaran nuevamente la esperanza de ningún corazón.